Hola a todos, espero que la gracia del Señor los siga acompañando. El día de hoy vamos a hacer una pausa por la Carta de Santiago para finalizar la serie del Sermón del Monte, así que vamos a orar primero. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor, porque nos has regalado un día más de vida, por tu gracia inmerecida, Señor. Te pedimos que seas hablando a nuestros corazones según la necesidad espiritual de cada uno, Señor, y que podamos poner tus palabras en práctica, Señor, que podamos ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy finalizamos con nuestro recorrido por el Sermón del Monte y ya ha sido casi un año en el que hemos estado estudiando Mateo del capítulo 5 al capítulo 7 y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que quiero que hagamos un breve resumen de lo que ha sido el Sermón del Monte, estos 3 capítulos, antes de pasar a Mateo 7, 24 al 29, que es la última exhortación que el Señor nos da. Así que el Sermón del Monte es una serie de enseñanzas radicales que nuestro Señor Jesús predicó a sus discípulos, como lo vemos en Mateo capítulo 5, el versículo 1. Y esto es un punto muy importante para tener en cuenta porque esta serie de enseñanzas no van dirigidas a cualquier persona, sino que van dirigidas a los seguidores de Jesús, los que han creído en su nombre. ¿Y por qué va dirigido solamente a sus seguidores? El comentarista David Guzy lo expone así: el Sermón del Monte expresa las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. El gran mensaje nos dice cómo viviremos cuando Jesús sea nuestro Señor. Es decir, que es una exhortación de cómo debemos llevar a la práctica nuestra vida como creyentes en el diario vivir, en medio de la rutina que cada uno de nosotros pueda tener. Así que por esto es tan importante que seamos sus seguidores, ya que el Espíritu Santo es el que nos guía para poder vivir de esta manera. Humanamente es imposible. Entonces vamos a ver que en el capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas, que es el gozo, es la actitud de gozo del creyente entre las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar. Están en el verso 1 al verso 12. También encontramos que como cristianos debemos de ser sal y luz, influenciar en la vida de otros para que vean la gracia de Dios. Versículos del 13 al 16. También encontramos que Jesús da libertad a la verdadera ley de Dios, es decir, que Él quitó la carga que los líderes religiosos habían impuesto a los judíos de manera forzada. Y Él vino a mostrar esa verdadera justicia. ¿Cuál era la verdadera justicia? ¿Cómo íbamos a ser justos delante de Dios? Del versículo 17 al 20. También encontramos el 6º mandamiento que dice no matarás, pero que Jesús lo lleva una milla extra. Y significa que también no debo airarme contra mi hermano. Están los versículos 21 al 26. Encontramos también el 7º mandamiento, que es no adulterarás. Y una vez más, Jesús lo lleva una milla extra. Significa también no mirar a una mujer, a un hombre con codicia. Además, también encontramos que el divorcio debe de ser justificado, ¿sí? Debe de ser por adulterio y no por cualquier cosa. Los versículos 27 a 32. También encontramos que no debemos de jurar por nada, sino comprometernos a cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, como lo vemos en los versos 33 al 37. Y por último encontramos en Mateo 5, de los versos 38 al 48, que debemos de amar a nuestros enemigos, ser de bendición para nuestros enemigos. Ya en el capítulo 6 encontramos una vida de devoción genuina y no por lo que los demás estén observando. Eso lo vemos en el versículo 1 al 8. Es decir, vemos ahí que el Señor
está hablando acerca de la limosna, la oración y el ayuno, y dicen que esto debe ser en lo secreto, en lo íntimo con nuestro Padre Celestial. No hay necesidad de que todos se den cuenta de que he diezmado, de que he ayunado, de que he orado, porque son cosas personales, ¿sí? Y nosotros lo hacemos es para la gloria del Señor y no para la alabanza de los hombres. También vemos en el versículo 19 al 24 que nuestra vida debe estar enfocada en lo eterno. Nuestro corazón debe estar sincronizado con la voluntad del Señor. Hacer tesoros para la eternidad y no para este mundo, ¿sí? Donde en algún momento todo va a acabar, donde lo podemos perder todo en un instante. De los versos 25 al 34, encontramos que nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, que es nuestro gran proveedor, que no debemos de afanarnos porque nuestra vida está escondida en Cristo, ¿sí? El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, Él provee para nuestras necesidades como sus hijos, Él no nos abandona. Y es para cualquier tipo de necesidad. Aquí está hablando de nuestra necesidad física. Pero ¿qué debemos de hacer primero? Buscar su reino y su justicia, ¿sí? Para que todas las demás cosas sean añadidas. Después, vemos en el capítulo 7, en los versículos 1 al 6, que no debemos de juzgar. También en los versículos 7 al 12, debemos de orar, buscar y hallar, y hacerle el bien a los demás. Como creyentes, debemos de entrar por la puerta estrecha. Quiere decir que debemos de hacer sacrificios e ir en contra de la corriente del mundo. Además, debemos de tener cuidado con los falsos maestros que predican de Cristo, pero sus intenciones son otras. El Señor dice que a estos hombres desechará porque lo que hicieron fue para sí mismos y no para el reino de Dios. Se enriquecieron ellos mismos a costa del nombre de nuestro Señor Jesús. Y eso lo encontramos en el versículo 13 al versículo 23. Y aquí finaliza lo que hemos estudiado. Y vamos a ver ya los últimos versículos que hablan acerca de los dos cimientos. Sí, es una exhortación que el Señor nos quiere hacer. Así que vamos a leerlos. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos aquí que tenemos dos tipos de cimientos, dos tipos de hombre. Y vamos a empezar estudiando el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la palabra ahí, oye, significa obedecer, obediencia. Está diciendo que cualquiera, ¿sí? Todo aquel que obedece y pone en práctica lo que nos ha dicho durante estos 3 capítulos del Sermón del Monte, será comparado como un hombre prudente. Y esto me hace pensar en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, si puedes acompañarme ahí, que habla acerca de que somos hacedores de su palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos que mis acciones reflejan si soy un hacedor o un oidor olvidadizo, ya que dice que no seamos esos oidores que, leemos la palabra, la escuchamos y después nos vamos y se nos olvida todo lo que hemos escuchado porque no estuvimos atentos, ¿sí? Estábamos aparentemente físicamente ahí, pero quizás nuestra mente y nuestro corazón estaban en otra parte, sino que podamos realmente escuchar atentamente lo que el Señor desea de nosotros, lo que dice su palabra, para así mismo llevarla a la práctica. Y bueno, es muy fácil para nosotros como jóvenes sentarnos, leer el Sermón del Monte y pensar cosas como estas. Jesús tiene razón, debo de tener una actitud de gozo, debo de amar a las personas que me irritan, no debo airarme con mis padres, debo de tener un corazón perdonador, no debo de afanarme por lo que ahora estoy viviendo, Dios va a ser mi proveedor. Y bueno, en fin, tantas cosas que podemos reflexionar a través del Sermón del Monte. Es fácil, ¿cierto? Quizás hacerlo, es fácil quizás escucharnos, sentarnos a escuchar. Pero qué difícil se nos hace poner todas estas cosas en práctica cuando nos enfrentamos a las situaciones en la vida real y queremos actuar conforme a nuestro viejo yo y en el deseo de nuestra carne. Sí, es muy fácil escuchar, es muy fácil leer, pero lo difícil es cuando nuestra vida se ve retada a poner en práctica lo que Jesús nos ha dicho, como ama a tus enemigos, ama a esa persona que te irrita en el colegio. Es muy difícil para nosotros ponerlo en práctica a veces, pero recuerden que tenemos su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, no es imposible. Y quiero animarle a través de unos pasajes en la Biblia que hablan del dominio propio, que ahora como creyentes nuestro viejo yo ya no nos domina, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo que nos provee ese autocontrol, por más difícil que sea la situación, así que vamos a pasar por 3 libros de la Biblia. El primero es Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 al 10, y dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que debemos de, como dice al principio, hacer morir, y es una acción que nosotros también debemos de hacerla. Vamos ahora a Efesios, dos libros atrás, Efesios 22 al 24, Efesios capítulo 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí una vez más vemos que nos dice que nos debemos de despojar de esa vida antigua, porque ya el Señor ahora es el que renueva nuestro nuevo yo. Y vamos a ir a Gálatas también, un libro antes, 5, 16 al 26. Y dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si os digo por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ahora entendemos que como creyentes estamos capacitados, ¿sí? Estamos capacitados para ser hacedores de su palabra, obedeciéndola y poniéndola en acción. No hay excusa. Nosotros como creyentes no tenemos excusas de ser esos oidores olvidadizos, porque el Señor nos ha dado la capacidad para ser esos hacedores de su palabra. Así que quiero que volvamos a Mateo 7:24 y concluimos entonces que todo creyente que es hacedor es calificado como una persona prudente. ¿Y qué significa ser prudente? Bueno, ser una persona discreta, sabia, ser una persona que piensa antes de actuar o antes de hablar. Jesús nos está diciendo que somos unas personas sabias al poner en práctica todo lo que nos ha hablado a través del Sermón del Monte. Entonces nosotros vimos un poco acerca de la sabiduría en el estudio pasado, la semana pasada, acerca de que esta sabiduría es la que nos provee Dios. En Proverbios 1:7, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es tener una relación con el Señor. ¿Y cómo sé si he sido esa o ese joven hacedor y prudente? Bueno, vamos a ver los versículos 24 al final y el 25. Dice que este hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y bueno, ¿qué significa fundar sobre la roca? Sí, vemos que este hombre edificó su casa sobre la roca. Y quiero que me acompañes a Lucas 6:48, que es un paralelo de estos versículos que estamos leyendo. Lucas 6:48. Dice así: semejante es el hombre al que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces dice que cavó y ahondó para poner el fundamento a la casa. Y bueno, yo estuve leyendo un poco acerca de lo que significan los cimientos y acerca de las construcciones de casas. Y el punto más importante para tener una construcción exitosa es tener
en cuenta el tipo del suelo en el que se va a construir para asimismo poder colocar un buen cimiento, ya que el cimiento es lo más importante al construir una casa porque es el que va a soportar todo el peso de la construcción. ¿Y por qué entonces es necesario tener un fundamento sólido? Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿por qué es necesario tener un fundamento sólido? ¿Por qué es necesario tener unos cimientos fuertes, que sean hondos, ¿sí? Que sean profundos, para que cuando haya tormentas y vientos fuertes que golpeen contra la casa pueda resistir? Y miren, chicos y chicas, así es en nuestra vida. Si tenemos unos cimientos profundos, unas convicciones fuertes acerca de nuestra fe y lo más importante, una relación con nuestro Señor Jesús, cuando vengan las lluvias, los vientos y los ríos, vamos a poder resistir. ¿Y qué significa esto de la lluvia, los ríos y los vientos? Las pruebas que en algún momento de nuestra vida van a llegar. Eso se los puedo asegurar. Quizás unas más fuertes que otras, pero van a llegar. Si es que ya no estás pasando por una prueba. Y van a querer tumbarnos, ¿sí? Esas pruebas van a querer tumbarnos y quizás nos vamos a cuestionar muchas cosas acerca de nuestra fe, acerca de Dios. Pero si nosotros estamos fundados sobre la roca, entonces vamos a poder resistir, porque estamos creyendo en las promesas que nuestro Señor Jesús nos ha hecho. Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros incluso cuando pasemos por el valle de sombra de muerte. Él ha prometido que Él es nuestro cuidador, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte. Y aunque muchas veces no entendamos por qué pasamos por circunstancias que son tan adversas, tan difíciles en nuestra vida, porque sentimos desánimo a veces, porque no sentimos ganas de leer nuestra Biblia, de orar, el Señor ha dicho que está ahí con nosotros y que cuando estas pruebas lleguen, si tenemos un fundamento, un cimiento profundo y fuerte, vamos a poder resistir. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cimiento es débil? ¿Sí? Cuando no es profundo, cuando no ponemos en práctica su palabra. Dice que vamos a ser unos jóvenes insensatos, versículos 26 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si no soy hacedor, sino simplemente un oidor olvidadizo, entonces como joven estoy siendo comparado como una persona insensata, necia, que actúa conforme a las emociones, que lo llevan a ser irracional, incluso a poner en riesgo su vida. Este hombre prefirió edificar su casa sobre la arena, donde no encontró un buen cimiento, no cavó hondo, sí, no tenía mayor profundidad, era inestable. Y ya que al ser un terreno poco firme y sin mucha profundidad, cada golpe que reciba, entonces la casa se va grieteando. Y si es un golpe fuerte, se va a destruir, va a caer. Porque no está preparada, esta casa no está preparada para que vengan los vientos, las lluvias y los ríos. Sino está preparada para aguantar el golpe. Asimismo es en nuestras vidas. Cuando nuestro fundamento es frágil, cuando solo leemos la Biblia los domingos o los días que nos reunimos como jóvenes, cuando no alimentamos diariamente nuestra relación con Dios.
Si nosotros tenemos este fundamento frágil, si nosotros creemos que como jóvenes tenemos toda una vida por delante y todavía no es hora de buscar a Dios, todavía no es hora de poner en práctica, yo solo escucho, pero bueno, sí, Señor, gracias, pero hasta ahí. Mi vida personal es mi vida personal y yo la vivo como quiera porque soy un joven y puedo vivir la vida alegre y bueno, tantas cosas que el mundo nos dice, tantas mentiras que el mundo nos dice. Cuando nuestro fundamento es así y está frágil, entonces cuando vengan esas pruebas, cuando vengan las malas noticias, cuando venga el desánimo, estaremos débiles y sin convicción. Y lo más probable es que cuando golpeen contra nosotros, nos alejemos. Entonces miren, aquí tenemos dos casas. Aparentemente por fuera se ven iguales, ¿sí? En la superficie, su fachada, lucen bonitas y resistentes. Pero cuando estas casas son probadas por los golpes, cada una tiene una reacción diferente. Y la primera, al ser golpeada como lo vimos, resiste, porque tiene un fundamento profundo. Pero la segunda, al ser golpeada, se cae. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento muy frágil. Y yo quiero animarlos a que dejemos nuestra necedad como jóvenes. Si el Señor ha hablado a tu corazón acerca de volver a Él, acerca de dejar de ser ese joven necio, yo te animo a que puedas ir a Él. Y quiero hacer una serie de preguntas para que reflexionemos cada uno. ¿Con cuál casa nos identificamos? ¿Sí? ¿Con cuál casa se identifican ustedes? ¿Con esa casa resistente? ¿Esa casa que cuando vienen las pruebas no cae? ¿O esa casa que no tiene fundamento y fácilmente es destruida? ¿Estamos siendo prudentes o insensatos? ¿Somos hacedores de la palabra o simplemente oidores olvidadizos? ¿Cuál es tu fundamento como joven? ¿En dónde estás colocando tu esperanza? ¿En dónde estás colocando tu vida? ¿A qué estás obedeciendo, sí? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás obedeciendo a tu carne? Nuestro peor enemigo está con nosotros 24/7, nuestra carne. Todo el tiempo queremos hacer lo contrario, tenemos esos deseos, porque seguimos siendo pecadores, pero tenemos algo muy importante en nuestra vida para ejercer el dominio propio y es el Espíritu Santo. Si estamos en esos fundamentos fuertes, si estamos teniendo nuestra relación con Dios, si estamos orando genuinamente y leyendo su palabra, estudiando, les aseguro que de pronto al recibir el golpe nos moveremos un poquitico, pero volveremos otra vez a estar bien, porque sabemos y tenemos esa convicción de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios real y verdadero, y sus promesas son ciertas. Pero si realmente ahora piensas que no necesitas de Dios y simplemente lees, pero estas verdades no ahondan en tu corazón, porque no es simplemente leer, sino meditar y ver en nuestro corazón si estamos creyendo lo que el Señor nos está diciendo. Es poder tener estas convicciones de que si Jesús dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque así va a ser y lo podamos creer y podamos tener la certeza de que es así, de que es verdad. Entonces, el ánimo para hoy, para ti, mi querido joven, mi querida joven, es que podamos reflexionar en lo que el Señor nos ha dicho, ¿sí? Ha sido 3 capítulos del Sermón del Monte de cómo debemos llevar el cristianismo a la práctica. Y examinemos nuestro corazón. Si hemos sido insensatos, si hemos estado siendo insensatos, si nos hemos alejado del Señor por X o Y motivo, entonces tenemos la libertad de ir a su trono de gracia para pedir ayuda, acercarnos confiadamente. Sí, el Señor sabe que somos pecadores, sabe que podemos fallar,
Y el Señor quiere que vayas en arrepentimiento, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Así que yo te animo en el día de hoy que podamos meditar en esto. ¿Qué cimiento estás haciendo? Y que vayas al Señor con un corazón sincero. El Señor no se va a sorprender por lo que hay en nuestro corazón porque Él ya lo sabe. Pero por eso estamos en una relación, porque aunque Él lo sepa, Él quiere que vayamos a Él, que hablemos con Él, que podamos desahogarnos, que podamos descansar de eso que tenemos en nuestro corazón que no nos deja en paz. Así que el día de hoy es a que podamos reflexionar en Mateo capítulo 7, el versículo 24 al 29, que si estamos siendo prudentes, el ánimo es a que sigamos así, que sigamos siendo esos jóvenes prudentes que edifican su casa sobre la roca y se mantienen firmes. Así que vamos a terminar orando. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que trae esperanza y trae vida, Señor, esa vida en abundancia, esa vida eterna que nadie más nos puede dar, Padre amado. Yo te pido que el día de hoy examines nuestros corazones, Señor, y si estamos siendo esos jóvenes imprudentes, Señor, lo revela nuestro corazón, Señor, y podamos ir confiadamente a ti, Señor, sabiendo que tú nos vas a proveer ese perdón, Señor, y vas a restaurar nuestras vidas, Padre amado. Si estamos siendo esos jóvenes prudentes, Señor, te pido que nos mantengas ahí, Señor, fuertes y firmes en ti, Padre amado, que cuando vengan esas pruebas podamos resistir, Señor, porque tenemos un fundamento profundo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas que están escuchando este estudio, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Estamos aquí para agradarte, Señor, y para ser esos hacedores de tu palabra, para hacer bendición para otras personas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que nos guardes, Señor, que en medio de cada una de nuestras situaciones diarias, Señor, podamos ver tu gracia y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.